Estamos en comunicación y vamos a hablar de política argentina con la diputada nacional por el Frente Renovador, representando a la provincia de Buenos Aires, y es Cecilia Moro. ¿Cómo le va, Cecilia? Buen día. Marcelo Aymar la saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Buen día. Bueno, muchas gracias por estos minutos No, por y, favor. y quería, bueno, tratar de comenzar esta entrevista eh, y que nos dieses el punto de vista sobre lo que sucedió entre semana en el Senado, que es una cámara que es la Cámara Alta, y tu impresión sobre esto de Pichetto, en tanto tarifas que puso como una especie de espera en decirles a la administración Cambiemos y al gobierno, tráiganme hasta el martes algo que pueda llegar a rever lo que salió en la Cámara Baja, en diputados, y nosotros desde el Senado podemos llegar a esa medida, poder apoyarla y bueno, y echar por tierra esto que fue lo último que se trabajó fuertemente en la Cámara de Diputados, que es este parate de tarifas con un comienzo o volver a lo que eran las tarifas en noviembre de 2017. La pregunta es, ¿qué te pareció como diputada nacional estas declaraciones de Pichetto y básicamente cómo pensás que puede pasar de acá hasta el martes esta realidad que le ofrece al Mira, gobierno nacional? a mí me pareció que fue, digamos, innecesario, porque la verdad es que el gobierno nacional, digamos, viene diciendo desde que se empezó a tratar la ley en diputados que de aprobarse la ley ellos la iban a vetar y que en definitiva no tenían opción, no querían hacer otra cosa. Digamos, opciones hay, lo que no quieren es hacer otra cosa. Me parece que perdimos una semana. Yo creo que el martes, cuando se reanude el plenario de comisiones, va a tener que tomar una decisión el Senado y tiene que haber dictamen. Yo creo que el proyecto tiene que salir como salió de diputados, porque además fue consensuado con el Senado. No es que no hubo, digamos, diálogo entre diputados y senadores en los días previos a la sesión para ver qué proyecto acordábamos. Y creo que, en definitiva, digamos, están errados, están, digamos, incumpliendo con su palabra. Si la semana que viene no hay dictamen y el proyecto no es llevado al recinto rápidamente, porque además, digamos, las facturas siguen corriendo. Y lo único que vemos es cortes. Toda esta semana hemos tenido situaciones desesperantes de gente a la que le cortan el servicio, porque realmente lo que hay es esto, ¿no? Tarifas impagables. Obviamente que yo creo que Cambiemos va a seguir trabajando, buscando artilugios para impedir que se apruebe la ley. Espero que la oposición en el Senado o lo que se dice el bloque opositor de Pichetto no entre en esto, ¿no? Sí. Cecilia, vos comenzaste tu carrera política en el radicalismo y me parecía pertinente tratar de obtener tu mirada acerca de cómo ves este tiempo de los dirigentes radicales, que en lo personal yo los noto cada vez más desdibujados. Y recién hace unos minutos, cuando empezamos el programa, estábamos hablando de estas reuniones que está llevando adelante, por ejemplo, con gobernadores. Ayer recibió el presidente a Beretilnec y a Lucía Corpachi. Y lo que decíamos desde acá es que, bueno, los está invitando a ver cómo hacen para ajustar las cuentas y que no hay ningún tipo de mensaje de aliento, de esperanza. O sea, sobre lo único que se habla es sobre ajustar y ajustar. Y quería tu visión sobre ciertos dirigentes radicales que se han sumado a un gobierno que evidentemente lo que termina haciendo día a día es quitarle la esperanza a los argentinos. Mira, yo me sigo sintiendo radical, alfonsinista, digo, crecí bajo esa etapa del partido, ¿no? Y la verdad es que cuando lo de Gualeguaychú ocurrió, digamos, tuvo un golpe hasta te diría anímico terrible, porque formarse en un partido político no es lo mismo que ir atrás de candidaturas individuales. Realmente te da una formación distinta o de proyectos personales. A mí me costó mucho tomar la decisión de alejarme del radicalismo. Y hoy, sinceramente, pero me costó anímicamente también, no solo políticamente. Y hoy, sinceramente, tengo una tranquilidad de conciencia de haberlo hecho, de no votar las leyes de ajuste que están votando en el Congreso, muchos de ellos. Tengo dolor porque los veo en un papel que realmente a muchos de ellos me parece lamentable, ¿no? Digo, el otro día cuando Cornejo
fue a plantear que no estaba de acuerdo con las tarifas de reto porque no estaba de acuerdo con el esquema tarifario, por lo menos eso decía el presidente Macri, no solo que lo manda a ratificar el esquema tarifario, sino que además le manda a decir que bueno, que la opción que puede haber es que, digamos, en verano paguemos lo que consumimos en invierno, pero con cuotas y con intereses. Realmente como que me da la sensación, digamos, que está todo mal, o sea que hubiese estado buenísimo que el radicalismo pueda participar y pregonar sobre otras decisiones que tengan que ver con cómo, digamos, reactivar el mercado interno, generar consensos parlamentarios, y no que llamen a los radicales para poner la cara en la foto, los radicales o a Monzó, que tiene, a mi entender, digamos, otro inicio político, ¿no? Digamos, tiene una formación política que la mayoría de este gobierno no tiene, que llamen a la política o a lo que será la política, según ellos, para poner la cara, para explicar el ajuste, ¿no? Y el endeudamiento con el fondo, porque lo que a mí me preocupa mucho es cómo sigue esta película, ¿no? Yo creo que tenemos dos problemas hoy por hoy. Uno es el tema tarifas, otro es el tema de la inflación, que digamos sigue descontrolada, sobre todo en lo que es alimentos, y nadie dice nada, digamos, ¿no? El gobierno, como no tiene el círculo del presidente ningún problema con eso, digamos, no lo entiende como un problema. Y la otra cosa en los próximos días va a ser el tema de la deuda, ¿no? El otro día estaba mirando la conferencia de prensa de Duhovne y de Caputo, y a lo que para mí es una crisis, Duhovne lo llama episodio, y para lo que fue una devaluación fuerte, Caputo lo llama turbulencia, y después a lo que es inflación, que era una meta, Duhovne dice que es un pronóstico. Entonces, la pregunta es, Cecilia, si realmente este problema semántico lo lleva a un sentirse aislado al gobierno nacional, que después, la pregunta es, ¿qué sentís que se lance de manera tan desprolija un gran acuerdo nacional? Y donde me hace ruido es el gran, porque si es gran acuerdo nacional, me parece que tenés que ser más directo y direccionar y decir, bueno, si realmente es un acuerdo nacional, yo quiero hablar con Sergio Massa, quiero hablar con Cristina Fernández, quiero hablar con, no sé, con Pichetto, si quieren, y hasta con expresidentes. Y me parece que eso se termina licuando como la semántica que te dije al principio de esta formulación de pregunta. Mira, yo a Duhovne, Caputo y quién era el otro de que habíamos hablado. Y bueno, Sturzenegger, bueno. Sí. Todo ese círculo. El equipo económico de él. Exactamente. Le perdí el respeto, porque digo, Marcos Peña ha venido al Congreso 2 o 3 veces, con mentiras, digamos, que después se hicieron evidentes. El tema de la reforma previsional, un par de meses antes nos dijo el gobierno, no está pensando reforma previsional, no solo lo dijo en la Cámara, lo dijo en los medios. Después la verdad es que yo creo que son un equipo de inimputables, que por eso además no traen su plata a la Argentina, porque no confían ni en ellos mismos, digamos, siguen jugando a especular y a enriquecerse con el Estado. Caputo, digamos, miren todo el círculo de amigos del presidente, el club de los nenes ricos, lo único que hace es, como hizo siempre, incluso la propia familia Macri, enriquecerse a costa del Estado. Lo que pasa es que ahora lo tomaron el Estado y ese es el problema que tenemos. Entonces, digamos, por eso lo del correo, por eso el tarifazo beneficia a Edenoria de Sur, donde está Caputo metido, por eso Aranguren es el ministro de Energía porque es CEO de la Shell. Digo, acá no hay ninguna decisión que se tome que sea azarosa. Atrás de cada política de ajuste y conflicto que tiene este gobierno hay un negocio. Eso en el tiempo se va a comprobar en cada uno de los temas. Y la verdad es que yo no... A ver, me parece que nos mienten, que son insensibles, me parece que no les importa realmente el tema del aumento, digamos, del precio de los alimentos, que yo creo que hoy es un problemón, porque cuando vos tomás la decisión de aumentar las tarifas, un 1.600%, un 500%, y poner un techo salarial a la paritaria de un 15%, evidentemente no entendés nada. No entendés que una factura que se va de 800 pesos a 4.000 pesos es la compra de los últimos 15 días con la que vas tirando
una familia tipo en la Argentina para poder comer. Cecilia, pero ellos me parece que están, la administración, el gobierno nacional, está pensando en que seguramente logre partir a la oposición. Y me parece que desde la oposición tampoco hay como un impulso de decir, bueno, no quiero que ser partido y llevar a la estrategia que quiere Que tratar de cada ser uno se haga triunfante del cargo. macrismo. Yo que digo, a ver, en la oposición yo no me voy a hacer cargo de lo que haga el resto de la oposición, digamos, me hago cargo de lo que hago yo y mi espacio político, ¿no? Nosotros tenemos en claro dónde estamos parados, muchas veces hemos sido criticados por apoyar a este gobierno, proyectos de este gobierno, hemos modificado 100 proyectos, y muchas veces tal vez nos hemos equivocado en esa buena fe. En mi caso yo la verdad creo que había que darle una oportunidad para que además terminen con este cuento de la pesada herencia, el equipo más torpe de los últimos 50 años. Ahora, el gobierno te pega cuando no los acompañan. Dicen que somos ventajeros, pero te pegan cuando los acompañan. En definitiva, nosotros somos un espacio político autónomo que actuó de buena fe, con sus aciertos y con sus errores. Ahora, lo que no vamos a andar es con el látigo y la chiquera. Otra vez a esa metodología no volvemos. Si hay oposición que quiere ser cómplice del ajuste, del endeudamiento, y bueno, que se hagan cargo y expongamos quién se presta a eso, ¿no? Pero por eso creo que es muy importante que se sepa quiénes son los senadores que están dispuestos a tratar el proyecto de tarifas y quiénes no. No es todo lo mismo. Buenos días, Cecilia. Alejandra Álvarez te saluda. ¿Cómo va? Bien. ¿Qué tal? En la semana estuviste participando también de la audiencia pública por el tratamiento del proyecto de Unicaba y también se dio a conocer otro proyecto del gobierno de la ciudad, que es el proyecto, el Complejo Hospitalario Sur, que implica también como el cierre de alguna forma de 5 hospitales y la unión en uno solo. ¿Vos también ves en estas áreas tan importantes como son la salud y la educación detrás de estos proyectos, que el objetivo central es el ajuste? Sí, a ver, realmente el proyecto de la salud no lo conozco, yo además soy legisladora de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, creo que estos temas son en definitiva temas que nos afectan a todos los argentinos, ¿no? El de la comunidad educativa es un tema que estuvimos viendo la semana pasada, que en realidad llegó al Congreso, digamos, tarde, deberíamos habernos, me parece, metido antes, porque si nosotros no intentamos desde todo el arco opositor visibilizar esos temas, son temas que el gobierno trata de tapar con un blindaje mediático muy fuerte. Yo la verdad es que no creo que después de 12 años de que el PRO gobierna en la ciudad de Buenos Aires haya voluntad política de rediscutir un sistema educativo para mejorar la calidad educativa, ¿no es cierto? Porque en definitiva lo que yo siento es que con esto no están creando una universidad donde se discute la calidad, se sientan con todo los docentes, los gremios, las instituciones, las familias, a discutir cómo mejorar eso. Yo creo que hay un atropello, hay una cosa de que en realidad ellos creen que cuando el presidente habla de caer en la educación pública, los que tuvimos el orgullo de formarnos en la educación pública, no solo sentimos dolor, sino además sentimos que, digamos, hay toda una definición política atrás de eso que tiene que ver con un proceso de vaciamiento de la cosa pública, porque si por ello fuese, digamos, la educación debería ser privada, entonces deja de ser un problema del Estado, la salud debería trasladarse a lo privado, viven en barrios cerrados. Digo, es muy complejo hablar con gente que no tiene empatía con el otro, porque en ningún momento sintió una necesidad, o entendió lo que es sentir una necesidad o se puso al lugar del otro. Yo creo que sí que vienen atrás de, hace rato ya vienen, digamos, atrás de esto. No olvidemos que estos son los mismos personajes que en el gobierno de la Rúa proponían arancelar la universidad pública. Que espero que no ocurra, creo que en esto tiene que haber una gran unidad de acción de la oposición y la estoy viendo en el Parlamento que está funcionando. Y me parece que es una forma de ponerle un freno. Tiene que haber movilización y reacción popular, porque si no se llevan puesto todo por delante, y me parece que tiene que haber digamos, enunciamientos claros de lo que está pasando. Lo que no se puede hacer acá es darle vuelta al asunto. Yo creo que en el caso de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires quieren
vaciar la educación pública. Y se van a excusar, porque ese es el otro tema que yo tengo dando vueltas en mi cabeza hace varios días y que además, digo, ya medio que están construyendo el relato en las exigencias del fondo, ¿no? Uh-huh. Cecilia, buen día. Luciana te habla. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Hace muchos años, bueno, que sabemos que militás, y hace también varios años que tú fuerte y haces una militancia muy fuerte dentro de lo que es género, y te vimos también en el plenario sobre el debate del aborto. ¿Qué fue lo que te ocurrió dentro de la militancia como mujer, como militante y como madre, que has dicho, ¿cómo me pueden decir esto? Sí. Mira, a mí lo que me pasó, yo me di cuenta que, en primer lugar, yo el tema del aborto siempre tuve claro, yo lo vengo firmando el proyecto, bueno, siempre dije, digo, hace 2 años entré como diputada y desde que entré como diputada nacional lo firmo, ¿no? Como también firmé como diputada provincial, digo, presenté el de, ¿cómo se llama?, fertilización asistida. Uh-huh. Yo siempre creo que estos temas son temas que tienen que ver con la salud, ¿no? Y la salud siempre, estos temas, estos proyectos que tienen que ver con la salud, siempre son temas controversiales donde tenés la mitad de la biblioteca para un lado y la mitad para el otro. Y también me di cuenta como legisladora que tenés muchos negocios en el medio. De las obras sociales es uno de ellos y enorme. Por el otro lado también me di cuenta que me volví feminista. Digamos digamos, la política en general es un mundo de hombres y que uno termina defendiendo, digamos, situaciones que tienen que ver con los derechos de la mujer, que están completamente silenciados o avasallados. Y que en definitiva, digamos, te llevan a tener posiciones más feministas, digamos, más corporizadas, ¿no? Sí. Yo creo que hay leyes que tienen que ver con los derechos, digamos, aparte, digamos, que si en la Argentina no se hubiese discutido en su momento y no hubiese habido un grupo de diputados y un gobierno que se le plantó a la Iglesia y dijo, bueno, vamos a discutir la ley de divorcio, la de patria potestad compartida, después vamos a discutir la ley de matrimonio igualitario, después vamos a discutir la ley de fertilización asistida, después la ley de identidad de género. Digo, si hay luchas que no se dan, se van peleas, y no peleas en términos de peleas, sino, uh-huh, digamos, siguiendo, escondiendo el tema, dando vueltas con el tema, viste, como que de esto no hablemos porque no garpa políticamente. Mira, nos pasó con el cannabis medicinal. Yo me acuerdo cuando empecé con el tema en mi bloque, muchos, y en otros bloques, por desconocimiento, decían, no, cannabis, viste. Y la verdad es que el cannabis medicinal aliviana a un montón de pibes que tienen situaciones de epilepsia, de dolores, de enfermedades muy fuertes, y es una cosa que, digamos, que había que discutir y lo logramos sacar, y logramos que, digamos, termine siendo una cosa aceptada socialmente. Y con el aborto pasa lo mismo, yo quiero que se debata. ¿Sabes lo que más me alegra? Yo no sé si vamos a sacar la ley o no, soy muy optimista, pero que ya no será un tema tabú. Tal cual. Que mi hija lo pueda hablar conmigo, que las chicas lo puedan hablar con sus madres, que se debata en las redes sociales, en los medios de comunicación. ¿Quién iba a decir hace 4 o 5 años que íbamos a estar con este debate? Y no es un debate que impuso la política, y eso es lo mejor. Es un debate que impusieron las chicas, las más jóvenes. Con lo cual, sea ley ahora o dentro de un año, ya es un logro terrible. El debate que se está dando, el movimiento que se está dando a través de esto, ya el aborto legal ya ganó. La administración Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri, subió con el eslogan que fue Cambiemos. O sea, vamos a cambiar. Uh-huh. Y lo que yo noto es que no hay ningún tipo de cambio en lo que es su estrategia de gestión cotidiana, porque no cambia ningún ministro, ni pide renuncias, y todo lo que él dice para afuera, que es Cambiemos, en su día a día de gestión es totalmente conservador y no se mueve la línea, porque con todos los casos que no vamos a enumerar acá, de ministros que ha tenido en su gabinete con situaciones erróneas, él lo sigue manteniendo. ¿Cuál es la mirada que tenés en tanto a esto, Cecilia? Y lo va a seguir haciendo, porque en definitiva yo creo que es el dueño de la pelota. Cuando, viste, si me la sacan me voy, o sea, y no eso de que admite errores, toda esa chantada, pero en definitiva yo creo que el problema no es que no cambia ministro, porque los ministros son empleados de él. El problema es el modelo, el problema es lo que piensan, el problema es dónde se toman las decisiones. Porque si vos ves el área económica, por ejemplo, vos tenés
5 o 6 ministros. Yo estoy segura que ninguno de todos ellos toman las decisiones en materia económica. Segura que se toman en otras mesas, en otros lados, con otros grupos de poder. Yo creo que sí, que cambiamos, que creció la pobreza, que creció la indigencia, digamos que la república, digamos que venían a reconstruir, demostró que no tienen ninguna intención de hacer funcionar la división de poderes, el Parlamento, esto de la amenaza del veto. Mira, ya el primer indicio lo dio cuando designó a los jueces de la Corte por decreto. Se dio cuenta que era una aberración, hacía poco que había asumido, bueno, retiró el pliego, lo llevó al Senado. Pero ya ahí medio como que mostró la hilacha. Y a partir de eso, cuando nos pasó a nosotros con la ley antidespido, cuando la votamos no le gustaba, la vetó, y yo creo que así, digamos, va a pasar. En definitiva hay un modelo de funcionamiento autoritario en la formación, en la educación que tuvo el presidente. Hay un perverso, Marcos Peña, que yo creo que además, digamos, le hace daño a cualquier cabeza, porque tanta frialdad no se puede tener, tanto de egoísmo, tanta falta de empatía con el otro, esa necesidad que tiene de ser autoritario, de imponerse. Y lo que hay es un modelo que cambió, sí, para empeorar lo que ya aparte había que mejorar, empeoró, digamos, eso lo tengo claro. Yo creo que el gobierno anterior había cumplido un ciclo, había muchas cosas que ordenar en la Argentina, y que la gente que votó realmente votó creyendo que hacía falta un cambio. Yo creo que no hay que enojarse con la gente. Muchos dicen, bueno, lo votaron. Sí, lo votaron, pero lo votaron realmente, yo creo, creyendo que inspiraba todo eso. Nada, tuvieron una estrategia comunicacional que funcionó, un modelo que se terminó, y bueno, estamos como estamos, ¿no? Cecilia, hace muchos años que sos diputada, y la pregunta tiene que ver con una compañera de trabajo. 2 años. Sí, que es una compañera de trabajo tuya. Sí. Elisa Carrió, en La Diaria, ¿cómo se relacionan no ante sus pares? Bueno, están en la misma cámara. No, sí, pero no tiene relación, o sea, la pregunta es cómo es en la cotidianidad el trato de una diputada, que nosotros vemos que hasta le ponen una gigantografía para decir, claro, bueno, está presente y no está. Te iba a decir eso, no la vemos, porque no viene a las reuniones de comisión, no viene al recinto, por ahí viene un rato vestida con colores estridentes como para que se la vea, y como mucho a la media hora, 20 minutos se va. Eso nos pasa en las sesiones, nos pasa en las reuniones de comisiones, la vemos más por tele que laburando en el Congreso. Yo me la crucé una vez en el Congreso, por supuesto nos saluda, está rodeada de 3, 4 policías, incluso nos ha pasado de ir, nosotros tenemos un comedorcito ahí para tomar algo si se alargan mucho las sesiones, y nos ha pasado que está ella y no te dejan entrar porque está cerrado para ella. Pero bueno, nada, o sea, no es una compañera, no es un par con el cual podés discutir, y además tiene esta cosa de que, digamos, yo creo que la gigantografía, digamos, expresó muy bien esa cosa de, digamos, sentarse a reírse de los que la votaron, ¿no? Y de los que somos sus compañeros, porque mientras por ahí nosotros estamos en sesiones, ella está en el Congreso explicando el canje de los pasajes, hablando mal de la política. Creo que le hace mucho daño a la política, a las mujeres nos hace mucho daño, pero bueno, yo creo que a esta altura entró en una etapa de delirio irrecuperable, o sea, y me da mucha lástima, porque la verdad es que si ella dice que no quiere venir a perder el tiempo, que no quiere venir al Congreso porque el Congreso no sirve, ya no tiene otro nivel, las cosas que dice, bueno, pedí licencia y no le hagas gastar plata al Estado que te paga el sueldo, en vez de cobrar el sueldo, los pasajes, todo, pedí licencia y dedícate a cosas más importantes, para cosas más importantes, ¿no? Cecilia, gracias por estos minutos, que tengas buen fin de semana, y gracias. Bueno, estaremos hablando en breve, así que bueno, dale, un saludo. Cuando quieran, dale. Un beso. Gracias, te mando un abrazo. Quien está hablando con nosotros era la diputada nacional por el Frente Renovador, que representa a la provincia de Buenos Aires, la diputada Cecilia Morel.